Bien, pues sed bienvenidos a esta conferencia en directo que vamos a tener aquí desde Valencia, especialmente dedicada a las personas que habéis seguido o estáis siguiendo el canal de televisión, que sigue funcionando gracias a Dios, y que a través de él pues muchas personas están conociendo todos estos temas que difícilmente se pueden llegar a oír en otros lugares. Y hoy vamos a tener para mañana y para la tarde lo mismo, noticias de actualidad en relación con la profecía. Diréis, hola, qué pesado. Bueno, es que hace unos días de más que no hemos hecho la última de noticias, pero es porque lo teníamos que preparar ya todo para aquí, no nos ha dado tiempo de presentarlo en Girona y por tanto vamos a condensar prácticamente 2 semanas de noticias en una temática de mañana y otra de tarde. Es cierto que estamos quedando desbordados, totalmente desbordados, en el sentido de que la actualidad es tremenda y no damos abasto. Es muy difícil poder prepararlo todo y presentarlo a la vez. Y en esto de deciros, a modo personal, que ahora en mayo hizo unos 10 años que estamos presentando las conferencias del Gran Engaño. Y he podido apreciar cómo en estos 10 años todo se ha aumentado una barbaridad. Y es más, os diré que si aún retrocedo quizás un año, no había la cantidad de noticias que se están generando ahora, que, bueno, claro, si hablamos de noticias en general hay muchas, pero que tengan una relación directa con la profecía como ahora. Ahora es desbordante. Pero bien, vamos a tener en esta primera parte una serie de noticias que no pueden dejarnos indiferentes, sobre todo a partir del momento en el cual hemos estado presentando una serie de temáticas que evidentemente tenían que ver especialmente con lo que iba a ocurrir en el tiempo del fin en una zona, Oriente Medio, pero que iba mucho más allá y que iba a tener repercusiones a nivel general. Me gustaría que recordaseis, los que la habéis podido ver, la conferencia que presentamos últimamente de Turquía en la profecía final, porque es una conferencia que realmente lleva una temática que muy pocas personas están conociendo en la actualidad. Se conocía hace muchos años, pero ha ido pasando a la historia y ha quedado relegada en un cajón desastre, de esos que a nadie ya le interesa abrir para encontrar lo que había allí realmente. Gracias a Dios, los que ya llevamos años en todo esto y entramos en estas materias, a menos personalmente cuando era muy pequeño, me sirvió para poder conocer cosas que ahora la gente desconoce. Y no es porque se hayan ocultado porque sí, sino porque a veces ha interesado que esas cosas hayan quedado relegadas expresamente. Pero bueno, esto es otra historia. Vamos a adentrarnos primero de todo con la creación de Dios. Hoy es sábado, es su santo día, el día del Señor. Sí, no el domingo, sino el sábado. Y siempre es bueno en el día del Señor recordar especialmente la creación de Dios. ¿Y cómo la vamos a recordar ahora? Bueno, hay una serie de textos que en la Biblia nos recuerdan precisamente eso, cómo el Señor hace creación en 6 días y al 7º descansa y ve que todo lo que ha hecho era bueno en gran manera. Y el sábado era el día de deleite especial para esa pareja recién creada.
¿Y nosotros qué debemos hacer en sábado? Sí, está muy bien congregarnos, hablar de la palabra de Dios, pero tenemos otro libro que es distinto a la Biblia, pero que va íntimamente ligado con él, y es la creación, la naturaleza. Es nuestro segundo libro de estudio de cómo es Dios, y a través de allí podemos extraer muchas conclusiones preciosas. Y hoy vamos a ver precisamente un vídeo que, ya sabéis, en la creación hay animales, pero a veces los animales nos siguen sorprendiendo mucho. El vídeo que vais a ver ahora tiene un par de años aproximadamente, pero es realmente sorprendente. Se trata de una mona que ayudó a parir a una perra en un zoo. Dos especies totalmente distintas. Pues miradlo, vale la pena. No diréis que no son imágenes tiernas, pero que a su vez nos dan una muestra de solidaridad animal de distintas especies que nos sorprenden. Podrían ser animales que se podrían llegar a pelear, y en cambio es todo lo contrario. Y a veces mirad los humanos, porque no somos de distintas especies, sino de distintos colores de piel. A veces ya con eso es suficiente para dejar que una persona se quede al margen, de lado. ¿Qué lecciones nos siguen dando los animales en la naturaleza? Pues bien, después de disfrutar, creo todos, de estas imágenes, vamos a entrar ahora ya en la parte más difícil, diría yo, de toda la realidad que está aconteciendo día a día. Y sabéis que por la situación que está viviendo este mundo, hay una cantidad de noticias que se están generando al respecto sobre un tema muy concreto, que todo tiene que ver precisamente con algo que está aconteciendo lejos de aquí, en Oriente Medio, pero que afecta a nivel mundial. Y vamos a empezar por la situación en Europa, concretamente en Alemania. Un joven de 18 años mata a 9 personas en un tiroteo en Múnich y luego se suicida. Vamos a ver hoy cantidad de noticias que tienen que ver con este tipo de situación tan desagradable, tan lamentable, pero que nos va a dar muestras que algo raro está aconteciendo. Y mirad, porque esta es una de las noticias que afecta a Alemania con lo que ha acontecido, pero veremos más cosas al respecto. Mientras tanto, aparece esto. Por favor, nunca más terrorismo. Es un callejón sin salida, exclama el Papa. El Santo Padre en su cuenta Instagram indica: rezo por todas las víctimas del terrorismo en el mundo. Evidentemente nunca nos van a decir la verdad, y es como ellos están propiciando precisamente estos acontecimientos para preparar al mundo para una situación concreta en la cual puedan dar ellos exclusivamente la solución a nivel mundial y que todo el mundo acepte. Pero evidentemente esto no os lo van a contar en los medios de comunicación. Nosotros no lo decimos porque sí. Hemos presentado pruebas a lo largo de 10 años. Conforme esto, no son bromas, es una realidad que por desgracia a muchos les molesta. Detenido un refugiado sirio en Alemania tras matar a una mujer con un machete. Fijaos, estamos hablando de Alemania. En un momento hemos leído dos noticias del mismo ámbito, Pero ahora hacemos un poco de salto también, porque mirad esto que nos dice: las razones del terrorista de Niza, en Francia. Ideales yihadistas o trastornos psiquiátricos. ¿Sabéis? Me llamó mucho la atención el título de esta noticia, porque es algo que ya estábamos diciendo. Algo está pasando que no cuadra. ¿Cómo puede ser que las personas que están haciendo este tipo de atentados a todos les estén diciendo o diagnosticando que estaban en tratamiento psiquiátrico? ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿es por yihadismo? ¿Trastorno psiquiátrico que enloquecen? ¿O hay algo más? ¿O hay una programación mental también al término? Bueno, pues ya veréis si estos son bobadas o puede haber algo más en toda esta cuestión. Un emigrante sirio activa un explosivo frente a un festival en Alemania y deja 12 heridos. ¿Cuántos llevamos ya de Alemania? 3 atentados así, Bueno. Mirad qué aparece en este.
Los investigadores se centran en el entorno y los contactos del hombre, que tenía antecedentes policiales. Según Herman, tampoco se puede descartar que su intención fuera suicidarse. Lo había intentado en 2 ocasiones previas y había pasado por un hospital psiquiátrico. Mira, otra casualidad. Qué cosas, ¿eh? Mientras tanto, el pésame del Santo Padre por el atentado en Alemania. El cardenal Parolin envía un telegrama por encargo del Santo Padre. Fijaos, sucede la desgracia y evidentemente el Papa da el pésame. Un hombre dispara a un médico y se suicida en un hospital de Berlín. Alemania, ¿eh? Ya llevamos 4, ¿eh? Detenido en Alemania un estudiante de 15 años con balas, cuchillos y explosivos. ¿Cuántos llevamos ya? 5. La aparición de falsas escenas de crimen en estaciones alemanas disparan el miedo a los inmigrantes. Sí, ¿sabéis a qué se refiere? Pues que según qué lugares aparecen siluetas de personas. ¿Habéis visto las típicas películas de policías? Ha habido un cuerpo del delito y marcan la silueta en el suelo de la persona con algo de sangre que queda por allí. Pues alguien se está dedicando a hacer este tipo de gracias también. Y esto está causando temor en muchas personas. La policía germana atribuye la autoría de estas representaciones a grupos de extrema derecha. Era de esperar que esta situación que se está dando en Europa por culpa de este terrorismo aumente los grupos de extrema derecha. Siempre ha pasado igual. Cuando extranjeros han hecho algo en un lugar, la gente ¿qué hace? Se vuelve más nacionalista. ¿Y qué acontece? Que se radicalizan. Y como consecuencia se oponen a los que vienen de afuera. Y ahora, no sé si esto lo sabíais, pero creo que por deducción lo vais a coger enseguida. El papado va a coger una vez más el mando de Europa. Sí, del mundo también durante un leve tiempo, pero de Europa también. ¿Y cómo se le puede dar el poder a un papa si no hay una política de derechas mandando? De derechas de este tipo, de extrema derecha. Mirad, no me estoy poniendo en política, no quiero decir que hay que votar izquierdas ni nada, ni que soy comunista, ni cosas de esas, Estoy poniendo antecedentes a una situación que se va a dar. Porque el papado siempre ha ido vinculado ¿a qué? A lo mismo. Sí, también es cierto que la otra extrema izquierda ha ido vinculado también a lo mismo. Pero oficialmente, caras a la galería, no están vinculados con el Vaticano. ¿De dónde surgen también los partidos conocidos como demócratas cristianos? De lo mismo. Y no estoy diciendo que sean de ultraderechas, pero porque hay una situación que los coliga. Pues esta situación es la que irá acrecentando que las personas se posicionen firmemente contra lo que está pasando. ¿Y esto a dónde va a llevar? Enfrentamientos, graves disturbios, problemas, pero que alguien quiera que una persona o un ente ponga una solución. El terreno se está preparando a la perfección. Alemania. Reportan una mujer armada en una oficina de búsqueda de empleo en Colonia. ¿Cuántos llevamos? 6. ¿6 en cuántos días? En nada. ¿Creéis que es normal que de repente todo esté pasando en Alemania? Alemania y Francia. Bueno, dicen que son los dos que van a hacer ese eje europeo que va a consolidar una nueva potencia aquí. Pero evidentemente es algo más. Son los dos grandes países que están moviendo hilos. ¿En qué parte? En Oriente Medio. Pero hay un apartado también para Polonia. Ya sabéis que el Papa precisamente ahora está en Polonia. Estará allí hasta el domingo y ha realizado una serie de actos, está realizando algunos y va a realizar otros más. Entre los cuales, ¿cuál destaca? Auschwitz. ¿Os suena ese campo famoso de concentración? Pues bien, ahí ya ha hecho algo. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a tener la conferencia especial dedicada exclusivamente a la visita del Papa a Polonia. La palabra Padre es el secreto en la oración.
Esto es un Ángelus del Papa, donde Francisco explica que en la oración Dios y yo luchamos juntos por las cosas importantes. Y una vez más, pues, ¿qué hace? Decir lo que a tantas personas les gusta oír. El Santo Padre reza la oración del Ángelus y después dirige las siguientes palabras. En estas horas, nuestro ánimo se encuentra una vez más turbado por las tristes noticias relativas a los deplorables actos de terrorismo y de violencia que han causado dolor y muerte. Pienso a los dramáticos hechos de Múnich en Alemania y de Kabul en Afganistán, donde han perdido la vida numerosas personas inocentes. Estoy cerca de las familias de las víctimas y de los heridos. Les invito a unirse a mi oración para que el Señor inspire a todos propósitos de bien y de fraternidad. En la medida que las dificultades más parecen insuperables y oscuras, las perspectivas de seguridad y de paz, tanto más insistente tiene que volverse nuestra oración. Seguridad y paz, ¿no es lo mismo que paz y seguridad? Fijaos cómo últimamente esta frase se está repitiendo machaconamente. ¿Y qué decía el texto bíblico? Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a acontecer? Destrucción repentina. Y se está preparando una destrucción repentina de cuidado. Y especialmente porque va a volver Jesús en breve. Pero antes van a pasar aún más cosas, ¿eh? El Papa reza un Ave María acompañado por todos los presentes. Queridos hermanos y hermanas, en estos días tantos jóvenes desde cada parte del mundo se están encaminando hacia Cracovia, donde se realizará la 31 Jornada Mundial de la Juventud. También yo partiré el miércoles próximo para encontrar a estos muchachos y muchachas y celebraré con ellos y para ellos el Jubileo de la Misericordia con la intercesión de Juan Pablo II. Con la intercesión de Juan Pablo II. Está diciendo con la intercesión de un muerto. Sí, claro. Una vez más, siguen alentando la doctrina del espiritismo, que cuando alguien se muere, pues se va hacia algún lugar. Bíblicamente esto es una aberración total, pero el catolicismo funciona así. Y por desgracia, tantas religiones cristianas, que se dicen cristianas de este mundo. Polonia, Ucrania, otro apartado dentro de Europa. Y mirad, el Papa ha ido ahora a Polonia, pero es que ha pasado precisamente esto también. El presidente de Ucrania lamenta la resolución de Polonia sobre la masacre de Volhynia. Y diréis, ¿y esto qué es? ¿Os suena de algo? Pues mirad. El proyecto de resolución que reconoce aquella matanza de 1943-1944 como genocidio fue aprobado por la Cámara Baja de Polonia el pasado viernes por mayoría absoluta. El Papa resulta que también unos días antes ha ido ¿dónde? A Armenia. ¿Y qué pasó? Se aprobó una resolución y él mismo habló de genocidio turco hacia los armenios. Y ahora resulta que sale lo mismo justo antes que el Papa vaya allí. ¿Será que se va a mover algo también entre Ucrania y Polonia? Sabéis que Ucrania es un lugar realmente convulso también, ¿eh? Conflicto, y que puede haber, y aún mucho más. Pues ahora ha pasado esto. ¿Habrán otra vez implicaciones y cambios en esas partes de Europa? Pues estemos atentos, ¿eh? Y ahora vamos a dejar de momento esta situación, especialmente, básicamente de Alemania, Polonia, Ucrania, para entrar en ese apartado que sigue acompañando toda esa situación mundial, y es la crisis. ¿Cuántos años llevamos ya de crisis? ¿2008? ¿Y qué año estamos? ¿2016? ¿Cuántos años llevamos? ¿Unos 8? Pues esperaos porque no esperéis que esto se vaya a solucionar de un día para otro, ni mucho menos. Todo lo contrario. En el apartado para crisis, mirad todo esto. Francia aprueba la reforma laboral tras saltarse por tercera vez el voto de la Asamblea. O sea, sí o sí se hace por decreto y punto. Y si a los trabajadores no les va bien, pues no les va bien, es para el bien del país, se acabó. ¿Esto qué es al final? Un autoritarismo, ¿no? Bueno, las grandes logias de Francia también están haciendo muy bien su trabajo. Pero en fin, mirad ahora también esto. El gobierno de España
tira por segunda vez en un mes del auge de las pensiones. Ahora 1.000 millones. ¿Esperáis cobrar pensión? Los que aún no hemos llegado a la edad de jubilación, un poco chungo, ¿eh? Un poco mal va a estar la cosa. Pero los que estáis cobrando, de momento estáis cobrando, ¿no? Pero es que hay otros gastos que necesitan ser cubiertos en el gobierno. ¿Y de dónde se extrae? De ese fondo que se creó para las pensiones. Con lo cual, de aquí a unos años, como esto siga así, esa hucha habrá hecho ¡hop! Y telarañas. Bueno, pues en consecuencia, ¿qué va a pasar? Más crisis. ¿Sabéis que hay una gran cantidad de la población española que está prácticamente viviendo de la pensión de sus mayores? Bueno, pues la situación sigue así. Y no es que esté mejorando en exceso, precisamente. El Popular, el Banco Popular, prepara un ajuste de plantilla que podría alcanzar a 3.000 empleados tras el verano. Una vez más, vamos a ver cómo algunos bancos se tambalean y automáticamente, como ya mostramos en otras ocasiones, deberán haber más absorciones entre bancos. Todo cada vez más condensado en pocas manos. Grandes monopolios en manos de unos pocos. Esto era profecía y está pasando y pasará aún más. Y ahora un apartado para Cataluña. No pensáis es que como es catalán, pues Cataluña. Bueno, también, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hay una profecía que decía en Daniel 2, hablando de la situación europea, mas no se unirán. Y así está siendo. Cada vez siguen saltando chispas por todos lados, porque puede haber una fragmentación. ¿Y cuántos años venimos diciendo que esto iba a producirse? Antes de que se movieran muchos hilos, ¿eh? El sí a la independencia de Cataluña crece hasta el 47,7%. Es la primera vez que partidarios de un Estado independiente se imponen en el barómetro del CEO. Cada vez más. Después, el Parlamento de Cataluña aprueba la vía unilateral para la desconexión con España. Y claro, ya se ha liado. Era de esperar. ¿Qué reacción ha habido al respecto? Pues ahora lo vais a ver. El gobierno pide al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra Forcadell, que es la presidenta del Parlamento de Cataluña. ¿Qué se genera con todo ello? ¿Un buen rollo? ¿Verdad que no? Todo lo contrario. Pero es que todo va destinado a esto, porque ya mostramos cómo los jesuitas y la masonería estaba trabajando para ahora conseguir esto. Que a unos les puede gustar más, a otros menos. Pero quien mueve los hilos los mueve. Y cuando se intenta buscar algo más con todo ello, pues lo van a conseguir. Y ahora sí que podríamos seguir hablando más sobre cuestiones de más no se unirán, porque ya habéis visto todo del Brexit con Gran Bretaña, Escocia, etcétera, etcétera. Pero vamos a adentrarnos de lleno en esas profecías que tienen que ver con el fin del tiempo, basadas en Isaías 17, Daniel 11, versículos finales, y Apocalipsis 16, que tenía que ver precisamente con Turquía, el secamiento del gran río Éufrates. Y por eso os aconsejo, miraos esa conferencia de Turquía en la profecía final, porque vais a entender muchas más cosas que hasta ahora muchas personas desconocían. Y bien, en esos lugares ya sabéis, desde Damasco, Siria, lugares de alrededor, todo Oriente Medio, implicación de grandes poderes luchando allí, con implicaciones también en tantos otros lugares. Y recordemos que también aquí se habla de unos grandes poderes que vienen de Oriente y vienen del norte, y que tendrán que ver con Rusia y tendrán que ver con China. ¿Y esa situación nos está preparando de lleno? Pues bien, vamos a ver un vídeo. Estad atentos porque vais a ver al señor Putin hablando sobre Tercera Guerra Mundial. Voy a pedirte, Fanny, por favor, que retrocedas la imagen anterior a esta. Un poco antes, cuando él pronuncia unas palabras que van a aparecer aquí. Вот в чем проблема. Вообще, совершенно новые измерения. Вот в чем проблема. Mirad esto. Я не знаю даже, как доступить.
Putin está preocupado, dice, porque ya sabéis cómo Estados Unidos y la OTAN están cercando a Rusia, están buscando toda una situación realmente impresionante a nivel militar, y Putin está hablando aquí con periodistas diciéndoles que se están dejando manipular por los medios de comunicación que tienen ciertos estamentos superiores hacia los periodistas, y estos transmiten estos conocimientos que les dan a sus públicos. Y él dice que esto es realmente preocupante porque mirad que llega a decir: ¿cómo es que no entienden que el mundo está siendo arrastrado a qué? En una dirección irreversible. ¿Sabéis que esto son palabras de Elena White? Sí, Ellen White escribió precisamente que el mundo estaría viendo cómo la situación se iría decantando hacia una situación de locura irreversible, en el cual se pintaba ya un contexto de guerra, pero no una guerrita, no, una señora guerra. Con lo cual, cuando vi estas palabras, verdaderamente me vino al recuerdo esas palabras escritas por ella. La gente que tiene un poco de conciencia y que sigue un poco lo que está aconteciendo en el mundo, se está dando cuenta que vamos en una dirección de precipicio total, de confrontación bélica mundial. Muchos no quieren pensar en eso, pero es la realidad. Cualquier persona que tenga un poco de razón se da cuenta de esto. ¿Y os dais cuenta cómo Rusia, contra quién está haciendo frente? Contra Occidente. Y las profecías de Daniel, versículos finales, precisamente nos hablan de ese que vendrá de dónde, del norte, Rusia. Pero ¿Rusia se va a mover solo en todo este ámbito? Pues también vais a ver que otra potencia de Oriente se añade a ellos. Y las profecías estaban escritas hace 2600 años. ¿Casualidad que se estén cumpliendo? Bueno, vamos a cambiar las imágenes para continuar y nos vamos a dar cuenta de esos otros que hay implicados en toda esta situación. Detenido tras gritar «Alá es grande y os voy a matar a todos» en una playa. ¿Habíais visto esta noticia? Ha pasado bastante desapercibida, ¿eh? Porque claro, es que esto aún genera más temor. Y mirad, el hombre que vestía chilaba y no iba armado fue puesto bajo arresto provisional. Dicen que dejó además una mochila en un lugar de la playa y la hicieron estallar por si acaso no habían explosivos. Pero claro, cuando la gente vio que gritaba todo esto por allí en medio, ya se veían muertos. ¿Y qué hicieron? Llamar enseguida y fueron todos los agentes y, claro, lo detuvieron. Pero ya sabéis que uno de los propósitos que dicen esta gente es atentar también en lugares turísticos. Bueno, fue Niza. Pues imaginaos también en la playa si estáis tomando el sol. Alguno puede quedar más frito que por el sol, precisamente, ¿eh? Todo esto que genera temor. Y fue también en las costas de Normandía. Detenido un sospechoso radicalizado en Francia tras encontrarse dinamita en su casa. Ya veis la situación. Decenas de heridos tras enfrentamientos entre la policía y manifestantes en la capital armenia. ¡Uy! ¿Y dónde estuvo el Papa hace unos días? ¿Y había revuelo antes? No se oía. Y ahora ha ido el Papa allí y mira qué sucede. Fuertes enfrentamientos se han desencadenado cerca del cuartel general de la policía en la capital de Armenia, que hace unos días fue tomado bajo el control de un grupo armado. Y el Papa lanzó unas palomas de paz, ¿eh? Qué curioso. Bueno, Erdogan anuncia 3 meses de estado de emergencia tras la intentona del fallido golpe de Estado. Ahora nos estamos centrando, ya veis dónde, en Turquía. ¿Y qué está aconteciendo con todo esto? 3 meses de estado de emergencia quiere decir que todo está en alerta.
Erdogan dice, detrás de este golpe podrían estar otros estados. ¿A quién le está echando la culpa? A él mismo, ¿no? Hay gente que dice, es un autoatentado. Él dice que no. Él dice que han habido otros estados que se han puesto por ahí en medio para generar esta situación. El mandatario también ha declarado que si Estados Unidos se niega a extraditar al clérigo opositor Fethullah Gülen, al que Ankara considera autor intelectual del golpe, Washington estará cometiendo un gran error. Ya sabéis que él declara que este señor Gülen, que había sido un colaborador muy apegado precisamente a Erdogan, después se tuvieron sus más y sus menos, se fue a Estados Unidos y allí está siendo protegido por Estados Unidos. Y él dice que este movimiento de golpe de Estado ha sido promovido por este señor junto a la CIA, etcétera, etcétera. Claro, el otro dice que no. ¿Quién tendrá la razón? ¿Verdad que va a ser muy difícil que nosotros como gente de a pie sepamos estas cosas? Pero lo que sí es seguro es que todo esto está llevando a que Turquía se posicione ¿contra quién? Contra el que era su aliado, Estados Unidos. ¿Y qué hace? ¿Turquía se queda sola en el panorama? ¿O Turquía va a buscar a alguien que le proteja? Pues sí, y ya veréis quién. Primero de todo, este martes el primer ministro turco, Binali Yildirim, ha anunciado en el Parlamento que Turquía ha solicitado oficialmente a Estados Unidos la extradición del clérigo opositor. Hemos enviado 4 archivos a Estados Unidos solicitando la extradición del líder terrorista. ¿Y Estados Unidos qué dice? ¿Que lo va a entregar? Pues no, de momento, nada de nada. Erdogan, por su parte, ha declarado en una entrevista en exclusiva al canal de televisión Al Jazeera que la decisión negativa de extraditar a Gülen será un gran error por parte de Washington. Además, el presidente ha afirmado que los 2 pilotos que derribaron el caza ruso Su-24 en noviembre de 2015 pueden estar vinculados con el clérigo. Mira por dónde. Este lunes el primer ministro ha señalado que Turquía podría reconsiderar sus relaciones amistosas con Estados Unidos si Washington no extradita a Gülen. Mirad qué frase. Estados Unidos es nuestro amigo y socio estratégico. Tenemos estrechas relaciones con ellos. Sin embargo, les digo a Estados Unidos que existe una amenaza global, un intento de derrocar a un gobierno legítimo. Aquí no hay religión ni valores religiosos, ha afirmado. Por tanto, es una situación muy tensa. Quien eran sus amigos y protectores ahora están pasando al otro lado para ellos. Ya vimos el porqué. Porque Turquía es un lugar geoestratégico desde siempre, lo va a seguir siendo, y además por allí pasa algo muy importante en el subsuelo: petróleo, gas. ¿Y quién está interesado en eso? Ah, no, ahora nadie, porque como todo va a ir con cuestiones solares y tal, ya. Por eso pasa lo que pasa. Encuentran los cadáveres de 21 mujeres y un hombre en una patera en el Mediterráneo. Mientras está habiendo esas masacres por guerra, personas siguen huyendo como pueden. Unos infiltrándose como terroristas, dicen, pero el resto, población que huyen porque no saben dónde ir. Y curiosamente, ¿dónde los llevan? Siempre los van llevando para acá, ¿eh? Curioso. Terroristas divulgan un manual para atacar los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Qué? ¿Pensábamos que esto iba a quedar solo en el ámbito europeo? ¿O Australia? Pues no, también llega a América. Y no del norte, sino, ya veis, en Brasil. En los próximos días los extremistas islámicos podrían dar a conocer información sobre cuándo y cómo quieren perpetrar sus atentados. Y después de salir esto a la luz, surgió alguna otra noticia al respecto. Pero ha habido algo más, y es que, claro, ¿qué se va a celebrar en Río de Janeiro? Las Olimpiadas. Y mira por dónde algo más se ha añadido a esa mala situación, ese malestar entre Rusia y el bloque occidental. Y tiene que ver con esos Juegos Olímpicos. Han destapado toda una trama de ¿qué? Doping en atletismo. Y dicen promovido por el gobierno ruso. Claro. Entonces, ya decían, hay que suspender, ya no pueden ir atletas rusos ahí. Finalmente la cosa se ha medio arreglado, pero muchos de ellos quedan totalmente fuera. Con lo cual, no ha hecho mucha gracia precisamente en Moscú estas cosas. Pero una vez más,
situación también utilizando deporte para generar más malestar. Y en Australia reportan un intento de ataque terrorista en Sydney. También, en Australia. Viceprimer ministro turco: Ankara suspenderá temporalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ostras, esto es muy fuerte, Derechos humanos fuera. Turquía vive bajo una fuerte tensión tras el fallido golpe de Estado y por las medidas adoptadas por el gobierno contra aquellos a quienes considera estaban involucrados en la intentona golpista. Pues vais a ver que se ve que había muchísimos, porque la limpieza que está haciendo es impresionante. Pero atención a este artículo que aparece en Aurora Israel, un medio de noticias de Israel, que también está en español. Y mirad qué dice este artículo, porque, bueno, todo él no tiene desperdicio, pero voy a fijarme prácticamente en esto que os voy a mostrar. ¿Una paz china para Oriente Medio? Hasta ahora no habíamos hablado de China, solo he citado que aparece en la profecía, pero mirad qué dice aquí. Un eje ruso-chino. ¡Ay! Mira, ¿y qué dice Daniel 11? Algunos dicen, no, esto que estáis interpretando de que Rusia y China son el del norte y el oriente, estáis fatal. ¿Sí? Pues resulta que hasta periodistas están ya diciendo lo que ponía la profecía bíblica. Y tantos señores que van de grandes teólogos están enseñando otras cosas a sus feligreses que los están despistando totalmente de la literalidad de ciertos textos bíblicos. Y entonces no saben en qué momento de la historia viven. No saben. Siguen esperando alguna cosa en el futuro, pero no saben que las cosas se están cumpliendo delante nuestro y a lo que va a llevar todo esto. Sigue diciendo él, un eje ruso-chino dominará el Oriente Medio con Israel como su ancla occidental. ¿Por qué creéis que hay tanta tensión en Israel? ¿Porque es el ancla occidental allí? ¿Habéis visto muchos países muy democráticos por esa zona? Y en cambio esto sí, aparentemente, ¿no? O así. Pues claro, es un medio de Occidente puesto allí. Ese escenario fue lanzado el 15 de junio en Rusia, en Siber, un sitio de propaganda de dudosa reputación que a menudo publica artículos de teóricos de la conspiración y frecuentemente antisemitas. Mirad, es curioso. Conspiranoicos, antisemitas, se titulan así o les dan este título, pero habla de eso. Mirad qué más va apareciendo. Pero el autor en este caso no fue uno de estos. Fue el venerable Giancarlo Elia Valori, presidente de la división italiana de Huawei Technologies, un veterano de las guerras de la inteligencia con una hoja de vida que se lee como una novela de Robert Ludlum. Escribe el profesor Valori: un eje de ruso-israelí podría rediseñar el Medio Oriente. Actualmente los principales poderes de la región no tienen padre ni madre, y la sustitución de esos poderes por parte de Irán y Arabia Saudí no durará mucho tiempo, ya que son demasiado pequeños como para ser capaces de crear correlaciones estratégicas de largo alcance. Por lo tanto, ha llegado el momento para el Medio Oriente de ser anclado a una potencia mundial, el eje Rusia-China, con Israel actuando como un contrapeso regional. Claro, ¿quién puede detener Rusia y China? Tiene que haber algo de occidental. ¿Y quién juega ese papel? Israel, que está unido ¿con quién? Estados Unidos. Claro. Pues mira por dónde resulta que personas que son periodistas recogen palabras de otras personas que saben de qué están hablando, y resulta que de lo que están hablando es lo que nos decía la profecía bíblica hace tantos años y que tantos siguen despreciando. Erdogan promete más decisiones drásticas en una reunión del Consejo de Seguridad de Turquía. ¿Y qué implica eso? Ya os lo podéis imaginar. Encarcelar a más gente. Mirad el vídeo donde Erdogan promete más decisiones drásticas en esa reunión de seguridad de Turquía. Mirad una vez más cómo esa situación que a nosotros nos parece tan lejana, porque Turquía está en el otro extremo, ¿verdad? Pero lo que está aconteciendo allí va a afectar a todo el mundo. A veces no somos conscientes
que este mundo tan globalizado del cual se habla verdaderamente tiene implicaciones para todos los habitantes de este planeta, porque ese secamiento del río Éufrates que anunciaba la profecía en una de las plagas finales, precisamente, de las que va a acontecer antes del regreso de Cristo. Ya mostramos en esa conferencia cómo habría un secamiento del río Éufrates progresivo. Turquía tendría graves problemas y Turquía va a terminar secándose. Cuando una cosa se seca, ¿qué quiere decir? ¿Pinta bien? ¿Verdad que no? Porque por allí tendrá que pasar alguien y evidentemente se va a liar, y de verdad que se va a liar. Pero ¿por qué se escribió todas estas profecías en la Biblia? ¿Para darnos miedo? Puede ser. Algunos pensarán, sí, la profecía bíblica solo te causa terror. La profecía bíblica nos advierte de lo que acontecería por pasos hasta la llegada de la segunda venida de Jesús, para que a medida que fuésemos viendo, nos preparásemos más y avisásemos a la gente de que, ¡hey, cuidado, esto estaba escrito, despertad, que esto se acaba! ¿Queréis salvaros o queréis perderos? Porque al final es entre la espada y la pared. ¿Te salvas o te pierdes? Pero si rechazas la palabra de Dios dada para que reaccionemos, estamos listos. Pero evidentemente podemos saber la profecía. Pero si nuestras vidas son un asco, si nuestro carácter es un asco, ¿vamos a ser salvos por más profecía que conozcamos? ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que el pueblo de Dios del último tiempo deberá trabajar muy bien su carácter para tenerlo a semejanza de Dios, tanto como pueda ser posible a su escala humana. Porque de lo contrario, todo el gran conocimiento que podamos tener no nos va a servir de nada. Hay que hacer cambios en las vidas, todos. Y hay unos mandamientos de Dios que debemos conocer. Y que, por cierto, desde aquí digo que algunas personas de esta zona han puesto unos carteles, ¿verdad?, anunciando los 10 mandamientos de Dios, los auténticos, no los que aparecen en el catecismo católico. Y eso dará que pensar a más de uno. Es un buen trabajo, pero hay que hacer mucho más aún, porque mucha gente desconoce estas cosas. Sigamos un poco más. El cardenal Parolin expresa su preocupación por Turquía. Uy, esto viene del Vaticano, ¿eh? Ankara suspende la Convención Europea de Derechos Humanos y el cardenal Parolin expresa su preocupación por Turquía. Poco después que el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, expresó su preocupación por la situación que atraviesa Turquía, llega la noticia de que el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan ha anunciado este jueves la suspensión momentánea de la aplicación de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Por tanto, cuando esto lo oyen desde el Vaticano, se preocupan, porque ellos son los garantes de los derechos humanos en el mundo. Qué raro, ¿no? Porque durante toda su historia era todo lo contrario. Y ahora sí. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha vuelto bueno el Vaticano de repente? ¿O están buscando algo con todo ello? La profecía nos decía que van a quedar como los líderes morales absolutos del mundo. Y lo están consiguiendo, ¿eh? ¿Cuántas veces no hemos presentado en las noticias cómo frases de grandes mandatarios de este mundo están reconociendo al líder moral absoluto de este mundo, al Papa? ¿Qué ha pasado en estos pocos años para que la gente ahora tenga este concepto? Pues que Satanás está trabajando muy bien y les ha marcado una agenda que deben cumplir para engañar a todo el mundo. Y muchas personas sinceras que no saben más creen que realmente están haciendo ese papel de corazón el Vaticano. Y no saben, porque ignoran la profecía bíblica, cómo realmente el Vaticano surgió en un momento de la historia para algo, qué haría durante todos sus años y cómo terminaría. Pero cómo después volvería a levantarse, cómo haría unos cambios y cómo prepararía el mundo. ¿Sabéis para qué? Sí, para que los aceptaran, pero especialmente
Prepararían el terreno de la venida del falso Mesías, del mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús antes de la llegada del auténtico Jesucristo. El cebo está puesto y la gente lo está mordiendo sin darse cuenta. ¿Quién debe decirles las verdades? Los que sabemos estas cosas, ¿eh? ¿Lo vamos a pasar bien diciendo estas cosas? Seguro que no, ¿eh? Seguro que no. Porque cada vez que digáis estas cosas vais a tener problemas. Seguro. Y los problemas a veces pueden ser verbales y a veces pueden ser manuales. ¿Sí? Y grandes cosas esperan al pueblo de Dios. Y grandes cosas esperan para bueno y para malo. ¿Estamos preparados para todo lo que se nos viene encima? Debemos trabajar cada día nuestra comunicación con Dios. ¿Estudiamos cada día la palabra de Dios? ¿Oramos de verdad a Dios, dedicando un tiempo para ello 3 veces como hacía Daniel de rodillas, por la mañana, al mediodía, por la noche, aparte de tener esa mente conectada con Dios durante el resto de las horas? Pues si no estamos haciendo esto, no pensemos que vamos a quedarnos tan anchos cuando Jesús vuelva, porque seguramente habremos saltado de su pueblo. Brasil detiene a 10 presuntos miembros del Estado Islámico que planeaban actos terroristas en los Juegos Olímpicos. ¿Os habéis dado cuenta? Salió la alarma y después esto. ¿Creéis que no hay temor también en Brasil ahora? Hallados al menos 17 inmigrantes ahogados en el Mediterráneo frente a las costas de Sicilia. Ya veis que cada semana está pasando más de lo mismo. ¿Y no es triste esto? Imaginaos que ahora esto nos pasase a nosotros viviendo en esos países. A veces no nos ponemos en el lugar de los demás. Pero si estuviésemos allí y tuviésemos que hacerlo de ellos, ¿qué? Vaya gracia, ¿eh? Ver cómo los tuyos a veces fallecen allí. A veces da la sensación de que es que como son gente de lejos y no son nada nuestro, no importa tanto, ¿no? En cambio pasa una desgracia en Europa mismo y ya estamos todos alertados. Pues esperad que pase una gran desgracia quizás en España, ¿eh? Y veréis qué reacciones vuelven a haber. La coalición contra el Estado Islámico pide más asistencia de España a las tropas iraquíes. ¿Sabéis que esta noticia prácticamente no se ha citado a nivel así masivo? Sí, aparece de la agencia EFE además, no es una noticia cualquiera. Sabéis que España estaba participando, entrenando a tropas iraquíes. Pero ahora el acuerdo es más fuerte y es que también deberán intervenir sobre el terreno. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Pues que soldados españoles tendrán que estar allí luchando. ¿Os han dicho mucho esto por las noticias? ¿De que no? Porque no interesa. Porque hay gente que se opondría a esto. Pero ya se ha firmado todo, pim pam, y ala, para adelante. ¿Pero qué implica todo esto? ¿Es barato mantener las tropas en el extranjero? ¿Es barato suministrarles armamento? ¿Quién paga todo esto? ¿Os creéis que el presidente de España o el rey o alguien está desembolsándose de su cartera cada día dinero para esto? Sois vosotros, soy yo, sois todos los que están en esta nación que están sufragando este tipo de gastos. ¿Y qué sucede al respecto? Claro, esto tampoco te lo dicen, pero son gastos que van chupando y minando las arcas estatales. Y son muchos, ¿eh? Mucho más de lo que nos pensamos. Pero a su vez otros salen enriquecidos, que son esos señores que se dedican a vender armamento y que ahora el Papa tanto denuncia. ¿Qué cosas? Bueno, pues sí, alguien se está haciendo su agosto. Importa poco la vida de las personas a veces, ¿eh? Cuando el dinero es el que manda. Tu silencio te está matando. El Estado Islámico insta a los yihadistas a perpetrar más atentados en Francia. Por eso Hollande, el presidente de Francia, ¿qué dijo? Que los franceses nos hemos de acostumbrar a vivir con el terrorismo. ¿Y qué hizo como medida después del ataque en Niza?
mandar ejército a bombardear ¿dónde? En Siria. Qué cosas, qué soluciones, ¿no? ¿Se ha quejado la gente por eso? No, porque creen que así se solucionan las cosas. En fin, ¿qué se está moviendo en verdad detrás de todo? Pues que hay que derrocar al Assad sí o sí. Claro, hay unos grandes intereses económicos y no solo eso. Intereses porque después si cae Siria van a caer otros que están a su alrededor. Y ese terreno va a quedar limpio de extremistas para que alguien al final pueda decir, mira, me voy de Roma y me aposiento en otro lugar. ¿Sabéis quién? Pues el papado, que va a vivir circunstancias muy adversas, sí, y va a propiciar que al final puedan ir y asentarse en Jerusalén. El propósito de toda la historia del catolicismo se va a cumplir. Y mientras unos sacan rédito económico por venta de armamento, por petróleo, por gas, ¿qué dice Apocalipsis 18? Que estos grandes mercaderes de la tierra, que tanto y tanto están unidos a las sociedades secretas, resulta que están en coalición con la gran ramera, con Babilonia. Sí, no la Babilonia que estaba en la zona de Irak, sino la simbología que implica el Vaticano. Unos trabajan en conjunción con otros y así se van beneficiando, y Satanás a su vez va consiguiendo sus propósitos para prepararse el terreno de su venida y que todo el mundo diga, es Jesús, ya está, se han acabado los problemas del mundo. Y así va a ser, durante un tiempo se van a acabar los problemas del mundo. Eso es profecía. Pero después las cosas se van a volver a regirar y entonces sí que acabóse todo. ¿Y de qué forma? Y en esos momentos, cuando haya la persecución además contra el pueblo de Dios, habrá una gran guerra en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Sí. ¿Y qué va a pasar en esos momentos? Que Jesús, el auténtico, va a volver y sí pondrá punto y final a esta historia. Imaginaos si no supiésemos eso, si solo viésemos noticias de desgracia tras desgracia, ¿cómo te quedas? ¡Wow! Yo ya ni lo miro ni lo oigo, ¿para qué? Es deprimente, me suicido. No, porque esto indica que Cristo vuelve pronto y que la solución definitiva a los 6.000 años de pecado se van a consumar. Nuestro Señor viene a buscarnos y eso debería alegrarnos. Evidentemente no podemos alegrarnos por las desgracias, eso está claro, pero sí nos alegramos porque nuestro Señor está a punto de volver. En Siria mueren 38 combatientes del régimen por la explosión en un túnel en Alepo. Esto es un continuo. Y mirad, Arabia Saudita dispuesta a ayudar a Rusia a ser más fuerte que la Unión Soviética. Mira por dónde ahora Arabia Saudita, que estaba tan cercano precisamente a Estados Unidos, también está regirándose como hace Turquía. ¿Y a quién están buscando? Al favor de Rusia. Mirad, porque esos conflictos en esa zona, que nadie piense que se van a acabar pronto, porque las cosas se van a complicar mucho más. Pero ya veis qué actores son los que están apareciendo en Medio Oriente. Rusia, todos los de Oriente Medio, Estados Unidos, sus aliados. ¿Os dais cuenta de lo que esto implica? Una explosión en Kabul deja al menos 80 muertos. Si esto hubiese sucedido aquí, ya está, ¿eh? El gran escándalo pasa allí y ¿qué? Bueno, sí, como están acostumbrados, ¿no? Mueren como moscas. Pues bueno, son personas igual que nosotros, ¿eh? Irak, al menos 12 muertos en un atentado suicida. Al menos 21 muertos en un atentado suicida en Bagdad. Fijaos, uno tras otro. Y ahora Turquía, un gran incendio se desata cerca de la base de la OTAN en Esmirna. Mira, cerca. ¿Sería algo? Bueno, no se ha terminado de llegar a conclusiones por qué ha pasado eso. Pero mirad, en Esmirna, ¿os suena de algo Esmirna? Los que habéis leído el Apocalipsis,
Veréis que en el capítulo 2 aparece mensaje a las 7 iglesias y entre ellas se cita a Esmirna. Pues sí, Esmirna, que estaba en esa zona antes, sigue estando ahora, no ha desaparecido del mapa. Y resulta que está, ¿ya veis dónde? En Turquía. Es curioso, ¿eh? ¿Os habéis fijado cómo un lugar que era tan cristiano antes, en esas iglesias, ha pasado a ser tan islámico? Bueno, pues todo esto no pasa porque sí. Hubo unos intereses para ello. Pero en fin, eso ya sería una historia muy larga ahora de explicar. Algún día hablaremos también de esto, si Dios quiere. Vamos a ver ahora precisamente el vídeo de ese gran incendio en Turquía, cerca de esa base de la OTAN. Investigando la posibilidad de un sabotaje, ¿eh? Claro, es que ya se olía algo así, ¿no? La OTAN en Turquía y con el panorama que hay, qué casualidad. Bueno, pues aún vamos a seguir viendo alguna noticia más al respecto sobre esos lugares. Amnistía Internacional presenta pruebas de tortura y violación de detenidos por el golpe en Turquía. La organización destaca que el peor trato durante la detención lo recibieron militares de alto rango, algunos de los cuales fueron víctimas de abusos sexuales. Sí, dicen esto al menos. Bueno, también algunas personas dicen, ya sabéis que Amnistía Internacional está del lado del grupo occidental, por tanto sacan noticias que no son. Bueno, eso siempre queda allí. Pero desde luego la situación fácil no está resultando con toda la de gente que está deteniendo Erdogan. Y mirad Putin. La situación en Oriente Medio y el norte de África se ha deteriorado gravemente. No dice un poquito, no, gravemente. La situación en Oriente Medio y el norte de África. Pues mira por dónde, que es la zona que está implicada en la profecía. Arabia Saudita, decenas de militares muertos y heridos por un ataque con misil desde el Yemen. Y el Yemen también aparece en la profecía como la antigua Etiopía. ¿Y qué está pasando allí? Pues problemas. ¿Y sabéis que precisamente el Yemen ahora amenaza con atacar a Arabia Saudita? Sí. Mira por dónde. ¿Y por qué? Porque Arabia Saudita, ¿dónde están luchando también sus tropas? Allí en el Yemen. Pero ahora además, como Arabia Saudita se está tirando hacia el bloque ruso, Yemen, que está más con el grupo occidental, mira por dónde. Se quieren poner contra Arabia Saudita. Las cosas no pasan porque sí, ¿eh? Es un tablero de ajedrez tremendo en el cual todo se va moviendo en conformidad, perdonadme la expresión, hacia un gran castañazo. Porque realmente es lo que se prepara por todos lados. No somos conscientes de lo que aún va a venir. Un coche bomba deja 17 muertos y 30 heridos al norte de Bagdad. El éxodo de creyentes desde la cuna del cristianismo sería un golpe colosal a toda la historia. Yo no sé si visteis la última conferencia que presentamos al respecto. La última de noticias. Porque ahora resulta que en Rusia, el canciller ruso dice esto: hoy los cristianos están sometidos a graves persecuciones en Oriente Próximo y sobre todo en Siria e Irak. Diréis, ¿está diciendo una tontería? No, porque está pasando. Pero ¿por qué no dice que han prohibido predicar a todos los que no son ortodoxos o católicos en su país, en Rusia? Primero empezaron los problemas para los testigos de Jehová, pero ya sabéis que cuando veas las barbas de tu vecino, sabéis el dicho, ¿no? Ya te puedes ir preparando tú también. ¿Y qué ha sucedido? Pues que Putin firmó algo porque en las cámaras legislativas de allí se aprobó que no se pueda predicar públicamente y que si te reúnes en casas, no ya locales, en casas particulares, tampoco podrás hacerlo si no eres de los ortodoxos o católicos. De esto no dice nada. ¿Qué está pasando? Mira por dónde. Resulta que había una profecía que no viene de parte de Dios, que era un tercer secreto de Fátima. ¿Os suena de algo? Y que decía que Rusia se pondría a los pies ¿de quién? De la Virgen María.
¿Y quién une a ortodoxos y católicos? Mira, la adoración a la Virgen. Sí, digo adoración directamente, no digo veneración, por más que quieran cambiar la palabrita. Y por eso, los cristianos protestantes, incluidos adventistas, ya a partir de ahora van a tener problemas. Y estos señores, ¿qué hacen? Ahora no pasa nada en su país y los problemas de los cristianos es que tienen persecución en Oriente Medio. Y eso hay que solucionarlo. ¿Y quién dice eso mismo? Pues lo está diciendo Obama. ¿Y quién más? Por supuesto, el Papa de Roma. ¿No mosquea todo esto? ¿No da que entender cómo quieren aún hacer más caos en esas zonas, generar más terrorismo y que toda la gente se supedite al papado, que es el nexo de comunión entre todos? ¿Qué jugadas magistrales está haciendo el Vaticano? Y aún van y aplauden. Madre mía. Juncker dice que Turquía no está en situación de acceder a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque quieren instaurar la pena de muerte. Y sabéis que el papado decía, sí, hemos de hacer trabajos para que Turquía ingrese en la Unión Europea, bla, bla, bla. Y por detrás se trabaja para lo contrario. Una vez más, cuando el Vaticano diga A, ¿qué debemos entender? B. Un excomandante de la OTAN podría estar detrás del fallido golpe contra Erdogan. Mira, van saliendo noticias que siguen apuntando a que todo se desequilibró desde Estados Unidos, desde Occidente o la OTAN. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Sea lo que sea, está claro que los problemas van a estar. El talón de Aquiles de Turquía que puede hacer colapsar su economía. ¿El secamiento del río Éufrates tendrá también que ver con el secamiento de la economía de un país? Las fuertes medidas tomadas por el gobierno turco después del fallido golpe de Estado asustan a los inversores internacionales y Turquía está viviendo mucho precisamente de los inversores internacionales. Con lo cual, si no entra dinero desde fuera, Turquía no va a mantenerse. Y si eso sucede, ya sabéis qué va a pasar, ¿eh? La economía turca, por su parte, ya ha sufrido los primeros golpes tras la reacción desmesurada del gobierno de Erdogan al fallido golpe de Estado. Las cotizaciones bursátiles están rotas, el tipo de cambio de la lira turca va cayendo, las reservas de divisas se agotan y el tipo de interés aumenta drásticamente. Para colmo, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha rebajado la calificación de crédito de Turquía. ¿Qué panorama va esperando? Si la economía no funciona, ¿qué pasa con un país? Ya lo sabéis, de sobras, ¿no? Cuanto más restringe Erdogan la libertad en su país, más oscuras se hacen las perspectivas de crecimiento a largo plazo y menos posibilidades tienen los inversores de devolver su dinero. Hay un columnista que dice que traza dos posibles escenarios para la economía turca. En el caso de que las autoridades del país tomen una línea más suave, tienen la oportunidad de salvar su modelo económico. De lo contrario, si el gobierno sigue reforzando las represalias, la fuga de capitales detendrá el crecimiento económico y el índice del paro en el país aumentará. El descontento social será reprimido con medidas draconianas y como consecuencia la crisis económica dará paso al camino de la dictadura. Son analistas los que lo están diciendo. ¿Va a llegar este momento? Pues estemos atentos, porque el secamiento del río Éufrates, hablando en simbología de Turquía, va a llegar de un modo u otro. Somalia, se registran fuertes explosiones cerca de un aeropuerto en Mogadiscio. También países implicados. Toma de rehenes en una iglesia en Normandía. ¿Qué ha sucedido? Decían. 5 personas habían sido retenidas por los asaltantes, un cura, 2 monjas y 2 feligreses. Se reporta que el cura ha fallecido en el asalto. Ha sido una semana estremecedora, ¿verdad? ¿Y qué le sucede? Que lo degollan. Lo hicieron arrodillar allí, donde estaba él oficiando misa, y es degollado. Una de las monjas o una de las señoras que estaba allí salió huyendo, pudo dar aviso, entraron todos, pim pam, y así se acabó todo.
Pero es que resulta que esto, Normandía, ya sabéis que está al norte de Francia, en la costa. ¿Recordáis todos el famoso desembarco de Normandía, el día D, hora H, en la Segunda Guerra Mundial? Pues era esa zona. Y allí no es un lugar que esté masificado como París. ¿Y esto qué ha generado? Pues que las personas que creían que por estar alejados no pasaría nada, pues tampoco hay seguridad ya en ningún sitio. Por tanto, más temor por todas partes. Ya veis París dónde está y Normandía arriba de todo. Al menos 13 muertos en un doble atentado de Al-Shabaab cerca del aeropuerto de Mogadiscio. Y Holland dice: el Estado Islámico ha declarado la guerra a Francia. Con lo cual dice que también lo que pasó allí en Normandía era un acto terrorista. Declarar la guerra a Francia. ¿Por qué recibe ahora estos envites? Pues porque lleva años estando en Oriente Medio, haciendo también sus ataques. Y claro, era de esperar. Más represalias, más lío por todos lados. Y vamos a ver ahora otro vídeo donde nos habla precisamente Hollande: el Estado Islámico ha declarado la guerra en Francia. Estad atentos a las declaraciones, pues son Bien, esto era, ya lo veis, un resumen de cuando empezaron a pasar estas cosas allí en Normandía. Pero había un detalle que cambiaba drásticamente lo que había acontecido hasta ahora en cuestiones de actos de terrorismo. ¿Qué era? Que esto afectaba ¿a quién? A católicos. Directamente. Y en consecuencia, las declaraciones que aquí no han aparecido, pero que se han dado públicas, es que Francia se iba a poner a apoyar precisamente la cuestión católica porque les había afectado de lleno. Y también habéis visto hasta Manuel Valls diciendo esto, que también está vinculado a logias masónicas. Bueno, pues no todo iba a quedar aquí. Alguien más se hizo eco precisamente de esto, que esto afectaba al catolicismo. Y el catolicismo entonces necesitaría una defensa ante el tema islámico radical. Un muerto y un herido grave en un ataque yihadista con rehenes a una iglesia de Normandía, que se explica aún bastantes más detalles. Pero mirad, ataque a una iglesia en Francia, el Papa está informado, condena la violencia y reza por las víctimas. Estamos turbados porque esta violencia horrible sucedió en una iglesia, un lugar sacro en el cual se anuncia el amor de Dios, dijo el portavoz jesuita Lombardi. Mirad qué dice. Precisando, dijo que el Papa ha sido informado y participa en el dolor y el horror de esta violencia absurda, con la condena más radical de toda forma de odio y su oración por las personas afectadas. Esto había tocado el seno del catolicismo. Es la gran diferencia. A partir de aquí, las cosas ya vamos viendo por dónde irán. Yemen amenaza con atacar a Arabia Saudita si sabotea las negociaciones de paz. Antes os lo decía, no estoy inventando nada. El Papa expresa su dolor por las víctimas del ataque a una iglesia en Francia. Reza por el sacerdote asesinado, por la persona herida y pide al Señor que inspire a todos pensamientos de reconciliación en esta nueva prueba. ¿Pensamientos de reconciliación entre quién? ¿Entre católicos? No. ¿Entre quién y quién? Pues evidentemente, ¿quién ha hecho esos atentados? Islam radical. Por tanto, afecta al resto del mundo del Islam, aunque no sean radicales, fundamentalistas. Y para evitar aparentemente una confrontación entre cristianismo, entre comillas, Islam, ¿qué hay que hacer? Reconciliar. Por tanto, ¿a qué va a llevar esto? Al ecumenismo. Hay que ir buscando el ecumenismo, sea como sea, la unión entre todos, aunque crean distinto, pero todos deberán ir juntos. Y eso sí, unos se van a ser tildados de extremistas que habrá que terminar con ellos. Ahora se centra en el tema islámico fundamentalista. Pero ¿cómo vamos a ser tildados nosotros cuando digamos o sigamos diciendo las cosas que implican al Vaticano? ¿Podréis decir algo?
vais a ser tildados de lo mismo, ¿lo sabéis? Sí, de aquí no nos vamos a escapar nadie si decimos las cosas como son. Una vez más, cuando veas las barbas de tu vecino remojar, ya sabéis qué, ¿eh? El Santo Padre, prosigue el texto, está particularmente impresionado por este acto de violencia que ha tenido lugar en una iglesia, durante una misa, acción litúrgica que implora de Dios su paz para el mundo. El pontífice concluye el telegrama, pide al Señor que inspire a todos pensamientos de reconciliación y de fraternidad en esta nueva prueba y que derrame sobre cada uno la abundancia de sus bendiciones. ¿Por qué dice especialmente durante eso, en una misa? Porque para ellos, ya sabéis que en una misa, ¿qué hacen? El pan y el vino. ¿Y qué sucede con el pan y el vino para ellos? Que verdaderamente eso se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por tanto, Jesús se materializa allí mismo y se lo está sacrificando de nuevo allí. Entonces, claro, es una aberración. Es hacer un crimen con el cuerpo de Jesús allí delante. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? El agua, también ponen el agua. Sí, por supuesto. Sí, sí, también. El imán de Normandía llora el asesinato de su amigo el cura. Los musulmanes locales dicen: todas nuestras oraciones son para su familia y la comunidad católica. Era un hombre muy querido en ese lugar, parece ser. Y los musulmanes locales, ¿qué dicen? Pues que lo lloran porque, mirad, todas nuestras oraciones son para su familia y la comunidad católica, declaró el líder musulmán de la mezquita construida en el año 2000 en un terreno ofrecido por la parroquia católica de la ciudad. Así se trabaja, ¿eh? Todo se va haciendo muy bien para buscar el ecumenismo. Refiriéndose al sacerdote, señaló: es alguien que dio su vida por los demás. En la mezquita estamos anonadados, añadió. El sacerdote y el imán se conocían bien y habían tenido diversos encuentros, desde las intervenciones públicas hasta en las salas de fiestas. Cosas. Dijo: nosotros éramos parte de un comité interconfesional fundado hace 18 años. Nosotros debatíamos sobre religión, convivencia juntos, añadió. Según el periódico París-Normandie, uno de los comités se reunió en diciembre del año pasado, en el que participaron unas 200 personas, creyentes o no, sacerdotes, rabinos, musulmanes, militantes, asociaciones de barrio, reflexionaron sobre la idea de vivir juntos. Distintas creencias, todos viviendo juntos, buscando el que una armonía. ¿Es malo eso? Claro que no. Pero es que evidentemente esto implica que se está trabajando por algo más que una convivencia, y es buscar ese ecumenismo, para que todos anden en una misma sintonía, aunque crean cosas distintas, porque nadie podrá hablar de lo que cree el otro. Nadie podrá denunciar que lo que el otro enseña no es lo correcto, porque entonces te pones en problemas, rompes una sana convivencia. ¿Entendéis? Por eso se trabaja a nivel interreligioso, no solo para paz y armonía, sino por todo esto. Hace 18 meses iniciaron a atacar a los civiles y ahora ellos apuntan a los símbolos religiosos y toman como pretexto nuestra religión. Esto no es posible, dijo. Por tanto, ¿habrá mundo islámico? Sí, seguirá viéndolo. Pero ¿a quién se van a fusionar para estar bien con todos? Con el ecumenismo. Y los otros radicales, evidentemente, se los va a limpiar. Y luego vosotros decir: no, es que lo que están diciendo y lo que han hecho viene todo tramado para conseguir no sé qué. Ajá. Pues vamos bien. El Estado Islámico revela qué ciudades podrían ser su próximo objetivo. El grupo terrorista Estado Islámico ha amenazado a 2 ciudades a través de mensajes difundidos a través de servicio de mensajería Telegram. ¿Y quiénes son? Pues Londres y Washington. Y lo curioso es que en el vídeo aparece la Estatua de la Libertad, que es Nueva York. Pues una vez más, cuidado, ¿qué más va a pasar? Ustedes los cristianos nos oprimen. Esto dijeron los terroristas que mataron al cura en Normandía. Los atacantes degollaron este martes al sacerdote, de 86 años. Ustedes los cristianos nos oprimen. Esa es la razón que dicen que esgrimieron. ¿Es verdad?
¿Los cristianos están oprimiendo al Islam? Bueno, depende cómo se mire. Si pensamos que todos los ejércitos de Occidente son precisamente cristianos, pues pueden pensar eso. Pero evidentemente nadie que va a guerrear porque sí es cristiano, evidentemente, aunque se lo pueda creer. Pero siempre hay una excusa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están en una confrontación clara a nivel religioso. Pero ha habido declaraciones del Papa que dice: olvidaros, esto no es por religión, esto es por otras cosas, pero no es por religión, es por dinero. ¿Miente? No, porque es verdad, se está usando las religiones para estas confrontaciones, pero no te termina de decir toda la verdad, porque en el fondo sí que es por religión, porque él quiere ir a Jerusalén, él y el papado, tal como los jesuitas declararon también, y lo van a conseguir. Baño de sangre en Siria, 50 muertos y más de 170 heridos tras el atentado del Estado Islámico. Qué masacres, qué masacres. Un refugiado viola a una mujer de 79 años en un cementerio en Alemania. El ataque fue perpetrado por un hombre de 40 años, originario de Eritrea, con estatus oficial de refugiado. Esto no suele aparecer tanto en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque suscitaría que más gente se enfadara, ¿no? A principios de este año, 1 millar de inmigrantes cometieron ataques sexuales contra mujeres residentes en la ciudad de Colonia. A la sazón, la policía trató de ocultar lo ocurrido a fin de evitar el malestar de los ciudadanos alemanes. Porque ¿qué acontece después? Que se levanta ¿quién? La gente más radical, y en Alemania son considerados como que nazis, ¿no? Bueno, pues son las situaciones que se siguen dando. Evacúan un supermercado por amenaza de bomba en la ciudad alemana de Bremen. Pues bueno, esto ha sucedido en varios lugares a la vez. En estos días, muchos lugares han sido evacuados por temor a bombas, y a veces no eran realidad, pero todo el mundo con temor. ¿Y la Biblia qué nos decía? Que la gente en el último tiempo, ¿qué tendría? ¿Una alegría para salir por soleares? Tendrían temor y angustia de las gentes. Y además después añade: y por el bramido del mar y de las olas. ¿Qué implica eso? Pues que vamos a ver tsunamis, y vaya tsunamis. Eso también va a llegar. Pero se está juntando todo. La policía no ha informado aún de la naturaleza de la amenaza. Sin embargo, según medios locales, hay una persona sospechosa dentro del centro comercial. ¿Y qué era? Un argelino de 19 años. ¿Y de dónde se había escapado? De un manicomio, supuestamente. Mira. Otro que no está fino, tú. ¿Qué está pasando? Ahora de repente todos los que no están bien ajustados se les da por atacar. ¿Esto es normal? Turquía ordena cerrar más de 130 oficinas de medios de comunicación y despide a 2.400 militares. Y así va siguiendo Turquía. 2 detenidos en Girona, de donde venimos nosotros, acusados de yihadismo por financiar el Estado Islámico, y estaban en una población que nosotros estuvimos precisamente esta semana anterior haciendo bautismo allí, teniendo el rito de la Santa Cena con hermanos de Girona y Barcelona, Arbúcies. Esa es la población. Y resulta que 2 personas que parecían totalmente integradas entre los pobladores de allí, es un lugar relativamente pequeño, y mira por dónde. También aquí tan cerca. Pues toda la gente se queda consternada. Y bien, he de deciros por personas que he conocido de la policía secreta en Girona, que ya me dijeron hace unos años: en Girona tenéis un polvorín. ¿Por qué? Pues porque hay una zona, tocar a Girona, que se llama Sal, que es tocando Girona, es la prolongación ahora ya de Girona, de hecho. Y allí es donde hay, creo que, más inmigrantes por metro cuadrado de todos los lugares de España. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién hay más allí? Pues gente musulmana. Y a mí ellos me lo han dicho: cuidado, porque hay mucha vigilancia, porque saben que todo esto se está moviendo por esas zonas. Bueno,
pues veremos qué sigue pasando, ¿eh? Pero ¿qué acontece con esto? Que la gente, cuando ya pasa alguien cerca de él con un atuendo islámico, ¿cómo pasan por su lado? Cada vez con más temor. Están consiguiendo que veamos a cada persona que va así como si fuera un potencial enemigo. Realmente se está generando un grave problema. Y a veces entre ellos hay personas espléndidas, como en todas partes. ¿O es que nosotros, porque no vamos con grandes barbas y chilabas, somos todos unos santos? Bueno, hay de todo como en todas partes. Pero ellos también necesitan conocer el mensaje de salvación. Todos. Erdogan se crece tras el golpe fallido. ¿Dará un portazo a Estados Unidos en favor de Rusia? Mirad por dónde. En medio de purgas internas tras la intentona golpista, Turquía experimenta un aparente reajuste de su política exterior, cuestionándose su pertenencia al área de influencia de Estados Unidos con un acercamiento a Rusia. ¿Qué se está preparando? Y las profecías que nos decían, ¿eh? ¿Qué cosas? Una imagen vale más que 1000 palabras a veces, ¿eh? Detenido otro sospechoso de terrorismo en Río de Janeiro a una semana de los Juegos. ¿Pasará algo al final durante esos Juegos? Yo no lo sé, pero la gente está con temor. Hillary Clinton apoyará a la OTAN en la lucha contra la amenaza rusa. Mirad que estamos en periodo prácticamente de quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y resulta que mientras Donald Trump está hablando de unos acercamientos hacia Rusia, Hillary se está poniendo a todo lo contrario. Amenaza rusa. ¿Y quién va a ganar? Recordad el juego de cartas Illuminati New World Order que presentamos hace ya tantos años, que allí, años antes de que pasaran el ataque a las Torres Gemelas, etcétera, etcétera, aparecía Hillary Clinton. ¿Será ella ahora la que se presenta y va a ganar? Pues sigamos atentos, ¿eh? El gobierno de Rusia aprueba un acuerdo con Siria para el despliegue de una agrupación aérea rusa. Siria con Rusia. Si Siria no estuviese apoyada por Rusia, ¿dónde estaría el señor al-Assad? A saber dónde. Moscú y Pekín advierten de los peligros del despliegue del escudo antimisiles estadounidense. ¿Quiénes? Rusia y China. ¿Y por qué los dos advierten de esto? Contra el grupo de Estados Unidos. Porque resulta que la profecía de Daniel 11 nos lo había dicho hace 2600 años. ¿Y es que ellos quieren cumplir la profecía porque sí? No. Es que Dios sabía que iba a pasar esto y nos lo dijo antes. Y por más que se quieran provocar ciertas cosas para cumplir profecías, no siempre es posible humanamente, pero hay una serie de circunstancias que van a llevar a esto. Y si Dios dijo por sus profetas que esto pasaría, no tengáis dudas, va a pasar de lleno. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios, porque si vamos oyendo interpretaciones de unos de otros y no sabemos la auténtica verdad, vamos a ser extraviados. Por eso os decía, no dejéis de estudiar la palabra de Dios, pero estudiadla a fondo y huid de ciertas interpretaciones de grupos religiosos que se creen que ya lo saben prácticamente todo, y buscad por vosotros mismos la verdad, pidiéndole a Dios que os ayude. Y eso sí, debo recomendaros una vez más que vayáis a los escritos de los pioneros adventistas, porque vais a encontrar grandes verdades que han quedado olvidadas y que ahora están saliendo a la luz en las noticias, que dejan claro quién tenía razón. Ecumenismo. El cardenal Parolin pide trabajar todos juntos para entender las causas del terrorismo. El secretario de Estado del Vaticano indica que la intervención debe ser sobre todo tipo cultural para extirpar las raíces de estos fenómenos y ayudar a las poblaciones y las personas a aceptarse recíprocamente. Qué bondades, ¿eh? Qué bondades.
el secretario de Estado precisó que debemos trabajar todos juntos para tratar de entender cuáles son las causas de estos fenómenos tan dramáticamente dolorosos y después, evidentemente, superarlos. ¿Y cuáles son las causas, según ellos? Los extremismos, los fanatismos, los fundamentalismos. ¿Van a ser tolerados lo que ellos interpreten como esto? No, porque será ir contra todo el bloque que se haya unido. Todo el mundo guardará el domingo porque se va a imponer el domingo. Y vosotros diréis, no, que el día de Dios es el sábado. ¿Qué vais a ser vosotros? ¿Sabéis que Ellen White describe que los sábados se tendrá que trabajar? ¿Se deberá trabajar? Pues, no, yo no, porque tú eres un fundamentalista. Porque no ayudas con tu actitud al resto de la sociedad. ¿Que se te va a tolerar por guapo? Pues ya nos podemos ir preparando, porque la crisis va a llevar a ciertas cosas que aún no nos estamos imaginando. La crisis y la situación mundial. Y mirad ahora esto. Tercera Guerra Mundial. ¿Creéis que estamos en Tercera Guerra Mundial o no? Aún tiene que llegar. Mirad esto. El Santo Padre llega a Cracovia. El mundo está en guerra, pero no de religión. El mundo está en guerra. Dice que algunas partes están en guerra de este mundo. Dice, el mundo está en guerra. ¿Qué quiere decir? ¿Que es una guerra qué? Mundial. ¿Nos está tomando el pelo el Papa? ¿O está diciendo una realidad que muchos aún no se han percatado? Pues en el vuelo a Cracovia, Francisco señala que el mundo ha perdido la paz. ¿Sabéis que estamos presentando unos temas que están bajo el título La paz de Dios? Donde estamos mostrando a través de los libros bíblicos cuál es la auténtica paz de Dios y que tampoco tiene que ver con los conceptos que nos están vendiendo. Pero el papado, curiosamente, desde esos momentos no para de hablar también de la paz. ¿Por qué será? Mirad qué dice aquí. El Papa señaló que desde hace tiempo el mundo está en una guerra a trozos, pero es una guerra. Y explicó que no es una guerra comparable a la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Esta no es una guerra declarada, pero sí organizada. Es una guerra. Y diréis, ¿y por qué destacas esto? Pues porque una vez más debo remitiros a una conferencia, no recuerdo mal si era la número 1, creo que era la número 1 precisamente, o la 2, donde en el año 2006 estuvimos presentando la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, dos grandes masones luciferanos de lo más alto, y que Albert Pike, a través de la revelación de su espíritu guía, ¿quién es un espíritu guía? Alguien que viene y le dice algo. ¿Y de dónde procedía ese alguien? ¿Era un marciano que pasaba con un ovni por ahí? Podría ser. Era un demonio, su espíritu guía. Y el espíritu guía le dice, en los años de la guerra de secesión de los Estados Unidos, no hace 4 días de eso precisamente, que habría 3 guerras mundiales. Y le describe la primera, dónde sería y quiénes serían los utilizados para ello y qué propósito iban a conseguir con ello. Le dice que habría una segunda guerra mundial y con lo mismo, describiéndole los datos. Y curiosamente miras la historia y tanto los personajes como los lugares como los objetivos se han cumplido precisamente. ¿Era de Dios esa profecía? No. Pero eso denota que hay una agenda satánica que es llevada, sí, por el Vaticano, pero también por sociedades secretas luciferanas. Y ese tipo de sociedades reciben comunicaciones directas también de los demonios. Y en esa misma carta dice que habría una tercera guerra mundial. Y dice que utilizaría a 2 bandos, el bando del Islam y el bando del sionismo, y que todo el mundo se vería implicado. Sería una guerra larga, prolongada en el tiempo, por fases. El Papa dice aquí por trozos.
El lenguaje del Papa es el mismo del de la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini. La Tercera Guerra Mundial. ¿Y cuántas veces hemos presentado ya declaraciones del Papa diciendo que estamos en Tercera Guerra Mundial? Y parece ser que el mundo aún no se ha enterado. Aún creemos que la guerra mundial sería como la que se vivió en Europa, la primera y la segunda, y en otros lugares. Pero no, esta sería distinta. Pero está siendo exactamente tal como había estado pronosticada. ¿Y sabéis qué conclusión se llega con esa carta sobre esa Tercera Guerra Mundial? Que va a llevar al mundo a una situación tal de desgaste a nivel económico, social, mental y espiritual, donde la gente llegaría al punto ya de un clímax total en que buscaría una esperanza. Y entonces dice que estarán preparados para recibir ¿el qué? ¿Sabéis el qué? La doctrina pura de Lucifer. Y va a aparecer ese Mesías. Y todo el mundo lo va a aceptar. Sí. Y evidentemente esto tiene grandes implicaciones. Porque resulta que todo lo que está pasando es una agenda satánica. Y que Dios, que sabe el futuro desde siempre, ya había revelado a sus profetas que estas cosas acontecerían. Pero Satanás también tenía sus planes. Pero sabe Dios, por ser Dios, el futuro. Y pudo decirlo antes de que las cosas sucedieran, porque sabe lo que Satanás debería hacer en este mundo para llevarlo a ese clímax, preparándose su venida para que la gente lo acepte como el gran Señor del universo. Y así usurpar el lugar de Cristo, llevar el mundo a la hecatombe final. Si Dios no nos hubiese revelado estas cosas en su palabra, estaríamos tan perdidos como cualquier persona que pasa por este mundo, andando, viendo grandes cosas que están aconteciendo y no sabiendo dónde encajarlas. ¿Veis lo bueno que es Dios? Es misericordioso. Nos ha elegido para conocer estas cosas, para que seamos salvos. Pero solo nosotros. Nos ha elegido para decir estas cosas a todo este mundo. Aunque nos tomen por chiflados. Y eso pasa, os lo aseguro que pasa. Aunque os tomen por satánicos. Eso pasa, os lo aseguro que pasa. Aunque sea lo que sea. Pero ¿sabéis? Hay personas que ahora, después de años de conocer estas cosas porque alguien se lo dijo, ahora se están convirtiendo al Señor. Porque ven que lo dicho está pasando. Y no es porque seamos profetas nosotros, iluminados directamente por Dios para ver cosas que pasarán en el futuro, sino porque vamos a la profecía bíblica y la exponemos. Y la gente que tiene unos pocos de luces de frente se da cuenta. Se da cuenta que no era mentira. Y ahora creen. Y quieren seguir al Señor. ¿Y cuántos más no habrá ahí fuera que en el momento en que les digamos todo esto les podamos demostrar con la Biblia, mirad, pero si esto estaba escrito? ¿Quién os ha dicho que esto estaba escrito alguna vez en vuestra vida? ¿Os lo han enseñado en el colegio? ¿Os lo han enseñado en el instituto? ¿Os lo han dicho en la universidad? ¿Lo habéis visto en los medios de comunicación masivos? No. ¿Os lo ha dicho alguna religión? No. ¿Y por qué? Porque la verdad hay que buscarla. Porque el diablo es especialista en confusión, en Babilonia. Y hace todo lo posible para que nos distraigamos, creamos lo que no es, y vaya pasando el tiempo, y todo nos venga encima, y no sabemos ni de dónde nos baja. Pero luego nos van a dar una solución, ¿y qué va a hacer el mundo ante una solución? Cogerla, ¿no? Es jugada maestra. Pues la responsabilidad de que la gente se entere es nuestra. Aquí puede estar funcionando un canal de televisión, pero ¿cuántas personas van a ver en verdad ese canal de televisión? Pocos. Y de esos pocos, muchos harán zapping o verán a un hombre calvo hablando allí con gafas y se lo van a cambiar, porque dirán, a mí no me gusta ver esto. Prefiero ver un partido de fútbol o ver un espectáculo. Es lógico. Eso quiere decir que hay una faena por hacer. Y esa faena no solo depende de unos pocos,
Depende de todo el que va conociendo la verdad, porque Dios le va a pedir responsabilidad por eso. ¿Verdad que todos tenéis parientes? ¿Verdad que todos tenéis amigos? Pues sí, decídselo, porque se están jugando la salvación. Y algunos se van a enfadar con vosotros, igual hasta ya no os querrán ni ver la cara. ¿Por qué pasa? Pero debemos callar. En la Biblia se habla mucho de amar al prójimo, pero amamos al prójimo en verdad si vemos venir el peligro y no avisamos. Es que sois alarmistas. No, pues les diremos, no, tranquilos, que todo va bien, id haciendo, que veréis que todo va. ¿Amaremos a la gente así? Amaremos de verdad, de corazón, si anunciamos las profecías. Y los propios textos bíblicos nos dicen, no menospreciéis las profecías. Y ahora en las iglesias, incluidas adventistas, alguna profecía sí, pero todo esto, no, esto fuera. Pues no, señores. Las profecías que están despertando al mundo son estas. Y si nosotros no damos este mensaje, el del cuarto ángel, vamos listos. Como es habitual, cada vez que el Santo Padre viaja fuera de Italia, envió un telegrama para saludar al presidente del país, Sergio Mattarella, en el que califica la Jornada Mundial de la Juventud como una significativa manifestación en el signo de la fe y la fraternidad. Por su parte, el presidente italiano respondió expresando que, en un periodo marcado por grandes incertidumbres y eventos dramáticos, el último de los cuales ha golpeado trágicamente a la Iglesia Católica en Francia, su mensaje de esperanza y confianza es particularmente esperado. En su mensaje considera que Francisco logrará inspirar en los jóvenes del mundo valores de solidaridad y de paz, oponiéndose a todas las expresiones de intolerancia, prepotencia y violencia. Intolerancia, prepotencia y violencia. Y no penséis que la violencia es siempre dar de tortas a otro o hacer explotar cosas. La violencia también es cuando ellos catalogan que verbalmente ofendes por decir verdades. Sí. Cuando demuestras que la palabra de Dios dice otras cosas de las que dicen ellos. Ahí vamos a entrar todos. El Papa Francisco, el mundo está en guerra, ¿veis? Es una guerra en serio, dice. No de broma. Y mirad, hubo la guerra de 1914 con sus métodos, luego la de 1939 a 1945 y ahora esta. No es tanto orgánica, pero sí organizada. Este santo sacerdote que murió ayer en Normandía, justamente en el momento en el que ofrecía la oración por la paz. Él es uno, pero ¿cuántos cristianos, cuántos inocentes, cuántos niños?, reflexiona el Papa. Pensemos en Nigeria, por ejemplo. Decimos, pero eso es África. Es guerra, indica. No hablo de guerra de religión. Las religiones todas quieren la paz. La guerra la quieren otros. ¿Entendido? Ha sentenciado. Fijaos que una vez más denuncia las atrocidades que se hacen contra los cristianos. Pero ¿lo habéis oído que diga lo que están haciendo ellos, por ejemplo, en México con los protestantes? Y que no ponen mano para nada. Y que están siendo atacados, agredidos. Y fue el Papa a México y no dijo ni mu al respecto. Qué curioso, ¿eh? Pero eso sí, resulta que todos los otros ataques cristianos que pasan en otros lugares sirven para un ecumenismo de la sangre. Porque da igual si es un cristiano que sea testigo de Jehová, adventista, mormón, católico, no importa. Ha muerto asesinado, hay que tener un ecumenismo todos juntos para evitar eso. Es una jugada maestra. Pero cuando llegue el momento de esa unidad entre ellos, recordad que a la que tenga el poder, Roma no cambia. Y Roma volverá a hacer lo mismo contra los auténticos cristianos. Y nosotros vamos a dejarlo aquí. Esta tarde vamos a continuar y os digo ya desde ahora que va a ser bastante movidita por el tipo de noticias que vamos a ver, que van a ser muy variadas, pero que desde luego es para estar atento a cada una de ellas, porque veréis, todo muy variopinto, pero desde luego todo muy bien pintado ya en las Escrituras, de cómo iba a pasar todo eso. Vamos a dejarlo aquí, y mientras os quiero dejar con ese pensamiento.
Dios ha revelado en su palabra las profecías para algo. No eran para que, mira, yo sé profecías, ¿no? No. Era para que hiciésemos nuestra vida en consecuencia a su palabra. Para que pudiésemos mostrar a este mundo que cada vez cree menos que hay evidencias. No solo es creer porque sí, como algunos piensan. Creéis en un Dios imaginario. Eso no existe. Sí, esta es la sociedad donde nosotros venimos prácticamente. Supongo que por aquí no debe variar mucho la cosa, ¿o sí? Bueno, no lo sé. Pero donde nosotros venimos hay mucho ateísmo. Y la gente, ¿cómo despierta a lo que cree que son fábulas y tonterías? Cuando les empiezas a demostrar cómo todo estaba escrito. Entonces empiezan a pensar. Y entonces, cuando les presentas argumentos, la gente ve y puede creer. Pero si además nosotros podemos presentar argumentos y podemos demostrar en nuestras vidas que somos cristianos de verdad y no de risa, de apariencias, ¿qué creéis? ¿Van a hacer caso o no? Quizás no decidirán seguir vuestros mismos pasos, los pasos de Cristo, pero sí se darán cuenta que vuestra vida es una denuncia a lo que ellos hacen cada día. ¿Por qué creéis que los cristianos eran perseguidos antes? Porque sus conductas estaban echando por tierra la gente lo que hacía mal. Eran un reflejo que no les gustaba ver. ¿Por qué odiaban a Jesús muchos? ¿Por sus palabras? Sí, los fariseos sí. ¿Pero por qué odiaban a Jesús muchos otros? Porque su vida era una reprensión continua para las cosas que hacían mal y que nadie quería aceptar, o querían pensar que eso ya estaba bien. ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Esta tarde lo vamos a ver. Veremos cómo a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Que las vidas de cada cristiano siguen siendo como poner un dedo en el ojo a alguien. Eso molesta. Pero es lo que debemos hacer. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos también nuestras vidas en conformidad con Dios. Pues es lo que nos toca hacer. Y orar mientras hacemos el trabajo para que muchos más despierten. Que Dios nos ayude a ello.